Bienvenidos todos y todas a Santuario Blanqueazul, a una nueva edición de este espacio en el que vamos a repasar la actualidad de la categoría de plata del fútbol español de la segunda división, en la que ya se han disputado las primeras 25 jornadas. Unas jornadas que nos han dejado pues la siguiente tabla clasificatoria. Vamos a repasarla ya sin más dilación. Una clasificación encabezada una jornada más por el Club Deportivo Leganés con 46 puntos, líder indiscutible en segunda división con 4 puntos más que el segundo y el tercer clasificado. Acompañan al equipo pepinero en la zona de ascenso directo los armeros de Leibar, que son segundos con 42 puntos, empatados con el tercer clasificado, el Racing de Ferrol, que abre la zona de playoff de ascenso también con 42 unidades. En la cuarta posición, con 41 puntos, aparece el Real Club Deportivo Español de Barcelona y completan la zona de playoff de ascenso quinto Real Valladolid con 40 puntos y sexto el Elche Club de Fútbol, que se ha metido por fin entre los 6 primeros clasificados en la tabla clasificatoria. Por debajo, muy cerquita de la zona de playoff, viene octavo el Sporting de Gijón con 39 puntos, octavo el Oviedo con un puntito menos que sus vecinos con 38, noveno el Levante con 37. A continuación, triple empate a 36 puntos entre el Real Zaragoza, que es décimo, el Racing de Santander, que es undécimo, y el Burgos Club de Fútbol, que es décimo segundo. Con 34 puntos viene décimo tercero el Eldense, décimo cuarto el Club Deportivo Mirandés con 33 puntos, los mismos que el decimoquinto, que es el Club Deportivo Tenerife, y de ahí hacia debajo una brecha. La semana pasada la brecha entre el decimoquinto y el decimosexto era de 5 puntos, pues esta jornada ha crecido un poquito más. La brecha entre el decimoquinto y decimosexto es de 6 unidades, porque el Tenerife, el decimoquinto, le saca 6 puntos a la Sociedad Deportiva Huesca, que es decimosexta, el equipo alto aragonés que ha salido del descenso tras su última victoria la pasada jornada. 27 puntos para la Sociedad Deportiva Huesca, decimoséptimo el Albacete Balompié con 26 puntos, y fuera del descenso, decimoctavo, muchas jornadas después, por fin lo ha logrado el Cartagena, el FC, con 25 puntos fuera de la zona de descenso, donde han caído también con 25 puntos, y decimonoveno el Villarreal B, con 25 puntos también en 20ª plaza la agrupación deportiva Alcorcón, penúltimo el Andorra con 24 puntos, y destacado farolillo rojo una semana más con 16 unidades tan solo la Sociedad Deportiva Amorebieta. Esa es la clasificación que nos deja la segunda división después de la jornada número 25. Y ahora pues vamos a hablar de los partidos que se van a disputar este próximo fin de semana a partir del miércoles, finalizando el lunes, jornada número 26 de la Liga Hypermotion, una jornada que empieza con uno de los platos fuertes, el Levante Leganés, un aspirante a meterse en el playoff de ascenso contra el líder de la categoría, contra el Club Deportivo Leganés, que pase lo que pase en esta jornada, pase lo que pase en el Ciudad de Valencia, seguirá siendo líder de la categoría de plata del fútbol español. Un Leganés en el que puede que veamos debutar a dos de sus últimos fichajes, a Juan Cruz, procedente del Betis, y a Darko Brasanac, refuerzo para la medular del equipo pepinero, y que todavía no han debutado con la elástica del equipo madrileño, del líder de la categoría, que visita a un Levante al que ya venció en la primera vuelta por 2-1. Un Levante que no contará con Buldini, que está sancionado por golpear al monitor del VAR. Y esto ocurrió porque en Valencia, en el entorno del Levante, pues no se habla ahora de otra cosa, sino de la polémica arbitral que nos dejó el pasado fin de semana el encuentro entre Español y el propio Levante Unión Deportiva. Y es que la verdad que se lió en el tiempo de descuento, en el que en ese partido el jugador del Español, Keita, tocó un balón claramente con la mano en el interior de su área. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR entendieron que ese contacto, esa mano, fuera penalti. Parece ser que desde el VAR aprecian que el contacto es con el hombro, pero la verdad es que la imagen deja muchísimas dudas y parece una mano bastante clara. Y es que justo en la siguiente acción, en el área del Levante, pues hay una mano de Alex Muñoz, y es así que es señalada como penalti, el penalti que al final le acabaría dando el triunfo al Español ante el Levante. Así que la polémica fue notable, evidente para los aficionados del Levante, y cabe recordar que además en la primera vuelta, en esa victoria del Leganés 2-1 contra el equipo granota, pues también hubo polémica y el Levante se vio pues gravemente perjudicado, porque en ese partido el cuadro granota se adelantó por 0-1 en la primera mitad, llegando al descanso con esa ventaja, siendo bastante superior al Leganés en aquel partido. Y bueno, en los últimos minutos de la primera parte, en una falta muy lejana a favor del Levante, hay un centro, hay un jugador en fuera de juego posicional del Levante que está adelantado, que puede orientarse hacia el esférico, pero no despista a ningún defensor del Leganés.
él no llega, ni siquiera termina de ir a disputar ese balón, sino que llega otro compañero del Levante que estaba más alejado. Ese jugador sí está en posición correcta y es el que finalmente acaba centrando al corazón del área, donde acaba rematando un delantero del cuadro granota para marcar el que hubiera sido el 0-2. Pero el VAR decide invalidar la acción por ese fuera de juego posicional, en el que yo te digo, yo me acuerdo de ver aquel partido en directo y no me pareció que ese jugador molestara en nada al desarrollo de la acción. Así que le anularon ese gol al Levante y luego en la segunda parte encima le pitan un penalti a favor al Leganés, que supone el gol del empate, que es pues un penaltito bastante discutido también. Así que el Levante, perjudicado el pasado fin de semana en el State Front Stadium de Cornellá, y justo se enfrenta este viernes a un equipo contra el que en la primera vuelta pues también sufrió una actuación arbitral bastante, pues, ¿cómo decirlo? Sin que ofenda, bastante mala y bastante perjudicial para los intereses del equipo granota, que sin embargo hace 2 semanitas vio como en el partido contra el Tenerife en el Ciudad de Valencia, pues los chicharreros nos íbamos con esa sensación de que el arbitraje había beneficiado al equipo local. La verdad que lo de los árbitros, normalmente lo del VAR está siendo una decepción tras otra en la Liga Hypermotion, por lo menos en la presente campaña. Levante Leganés con esa polémica en el entorno del equipo granota, con ese Leganés eufórico que quiere volver a ganar después de 2 jornadas sin hacerlo. Veremos si lo hace en el Ciudad de Valencia ante un Levante que quiere vencer para tratar de meterse de nuevo entre los 6 primeros clasificados. Vámonos ahora a la jornada del sábado, donde tendremos 4 partidos, como viene siendo habitual en la segunda división. Para empezar, a las 3:15 de la tarde, hora canaria. Se me olvidaba el horario del Levante Leganés. Jugará el viernes a las 7:30 de la tarde, hora canaria, 8:30 hora peninsular. Y ahora volvamos a hablar de la Amorebieta Elche. El sábado a las 3:15 hora canaria, 4:15 hora peninsular. 2 equipos en racha totalmente contrapuestas. El Amorebieta, que es de lo peorcito del año 2024, con tan solo 1 punto en esta segunda vuelta, mientras que el Elche, todo lo contrario, ha sumado 10 unidades en lo que llevamos de segunda vuelta. El equipo ilicitano que está atravesando un muy buen momento de forma. El Elche, que lleva 5 partidos sin encajar un gol, ha sumado 3 victorias y 2 empates en esa racha. Los últimos 4 partidos en los que el Elche no ha encajado goles los ha hecho con Matías Dituro en la portería, este fichaje invernal del Elche, que todavía no sabe lo que es recibir un gol con la elástica franjiverde. El Elche, que va a visitar por primera vez el campo de la Amorebieta. No será Urriche, será Lezama. La primera vez que estos 2 equipos se enfrentaron en competición oficial fue en la primera vuelta de la presente campaña, donde el Elche se impuso por 2-0 a la Amorebieta. Una Amorebieta que afronta su segundo partido consecutivo en casa. La semana pasada cayeron por 0-1 ante el Racing de Ferrol, y una Amorebieta que lleva 3 derrotas consecutivas después de empezar el año empatando a 1 en el Carlos Tartiere. 9 jornadas sin ganar lleva la Amorebieta, no lo logra desde que en el mes de noviembre venciera al Club Deportivo Tenerife por 2-0. El Lezama, 16 puntos, están quedándose descolgados a 8 del penúltimo, 9 de la permanencia. Le urge a la Amorebieta lograr la victoria si quiere pues mantener esa esperanza de luchar por la permanencia. Una Amorebieta donde la mala noticia de la semana, sin lugar a dudas, la protagonizó Troncho, jugador que llegó cedido de la Sociedad Deportiva Eibar en este mercado invernal y que sufrió una gravísima lesión, viendo afectado el ligamento cruzado de su pierna izquierda, de su rodilla izquierda. Así que desgraciadamente Troncho se perderá lo que resta de temporada. Fuerte abrazo para él y desearle la mejor de las recuperaciones. Una baja pues bastante grave para la Amorebieta, que ve como uno de sus refuerzos de invierno se queda cao y fuera de la competición. El Amorebieta, que es colista, el Elche, que defenderá zona de playoffs de ascenso en una semana en la que ha presentado a sus 2 últimos fichajes, a Arnau Puigmal, procedente de la primera división, y también a Sebas Méndez, un jugador que llega para reforzar también al cuadro ilicitano para afrontar esta segunda vuelta con máximas garantías para seguir creciendo como lo están haciendo un Elche que ha ido sin lugar a dudas de menos a más hasta ya meterse en esa zona de playoff que tanto ansiaban en el Martínez Valero. Veremos si el Elche es capaz de defender esa sexta plaza en el campo de un colista Amorebieta que está muy cerquita de empezar a perder la paciencia, quizás en su entrenador Jandro, que pese a empezar dejando buenas sensaciones con su llegada al banquillo, no ha terminado de levantar a la nave del equipo azulón. Amorebieta Elche para iniciar la jornada del sábado, que continuará con un encuentro
a la misma hora, pero en el nuevo Pepico Amat, donde se van a enfrentar el Club Deportivo Eldense y la Sociedad Deportiva Huesca, 3:15 hora canaria, 4:15 hora peninsular. Un Eldense que quiere seguir de dulce, un Eldense que quiere prolongar su racha de partidos sin perder, que llega ya a 7, 5 empates y 2 victorias para el equipo del nuevo Pepico Amat. Un Eldense que está situado después de esta buena racha de resultados en la zona media de la tabla. Tiene 34 puntos el Eldense. Está a 6 tan solo de la zona de playoff de ascenso y quién sabe, una victoria ante la Sociedad Deportiva Huesca pues quizás invite al equipo azulgrana a pensar en grande en esta temporada, la de su retorno a la segunda división. Un Eldense que está en buen momento pero que contará con la baja de Dumic, que fue expulsado el pasado fin de semana en el Oviedo Eldense, recordemos, después de cometer el penalti que significó el gol del empate para el equipo Carballón. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca, que viene fuera del descenso después de lograr una victoria balsámica in extremis el pasado fin de semana ante un rival directo como el Alcorcón. Ganó el Huesca por 1-0 gracias a un tanto de Samuel Ovén en el tiempo de descuento. El Huesca, que sale de la zona de descenso, igual quisiera en la primera jornada de la segunda vuelta, cuando empataron 0-0 en el Molinón contra el Sporting de Gijón. Sin embargo, tras salir del descenso el Huesca, pues volvió a caer en la jornada siguiente y desde el banquillo Antonio Hidalgo pues es consciente de ello, de que una derrota ante el Eldense podría volver a mandar a su equipo a la zona roja, así que quiere ampliar ese pequeño margen que han conseguido el Huesca de 2 puntos sobre la zona de descenso, y sigue siendo una situación de máxima urgencia la que atraviesa el equipo alto aragonés, que pese a salir de la zona roja sigue cerca de ella y no puede dormirse en los laureles. Será un partido atractivo, dos equipos que atraviesan buenos momentos de forma, dos equipos azulgranas. Veremos al Huesca con alguna equipación suplente en el nuevo Pepico Amat. Eldense Huesca, el Eldense que quiere ganar para intentar soñar en grande y sobre todo para tener más tranquilidad clasificatoria, y el Huesca para permanecer fuera de la zona de descenso. Continuamos con los partidos del sábado. Se viene partidazo a las 5:30 hora canaria, 6:30 hora peninsular. Apúntenlo porque esto es un gran partido que será arbitrado por González Esteban. Se enfrentan el séptimo y el octavo, se enfrentan en el derbi asturiano el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, uno de los grandes partidos de la temporada en segunda división, el derbi asturiano, un clásico del fútbol español. Sporting y Oviedo, dos equipos que llegan pues en situaciones diferentes. El Oviedo con la flechita más hacia arriba que un Sporting de Gijón que viene de sufrir 2 derrotas consecutivas contra el Racing de Ferrol y contra el Real Zaragoza. La última contra el Zaragoza pues bastante dura, con ese 3-0 en contra y dejando una mala imagen al Sporting en la Romareda. Pero es que el equipo rojiblanco ha sumado tan solo una victoria en sus últimos 8 partidos. Una victoria la que logró en el Heliodoro contra el Tenerife, 4 empates y 3 derrotas ha sumado el Sporting de Gijón en las últimas 8 jornadas. En cambio, su rival, su eterno rival, el Real Oviedo, en estas últimas 8 jornadas no conoce la derrota. 4 victorias y 4 empates para el equipo Carballón, que ha sumado 16 de los últimos 24 puntos en disputa. En ese periodo de tiempo, en esas últimas 8 jornadas, pues el Oviedo ha sido capaz de recortarle 9 puntos al Sporting de Gijón, situándose ahora tan solo a 1 de ellos en la tabla clasificatoria. Es decir, que si el Oviedo es capaz de ganar este derbi asturiano, superaría al Sporting de Gijón en la clasificación. Y además, últimamente al Oviedo pues se le están dando bien los derbis asturianos. Lleva 8 derbis sin conocer la derrota el equipo Carballón, con 3 empates y 5 victorias, y además las últimas 4 temporadas que el Oviedo ha visitado el Molinón pues encadenó 3 victorias consecutivas por 0-1, racha que se vio neutralizada la pasada temporada con el empate a 1 que firmaron Sporting y Oviedo en el Molinón. El Sporting que llega con problemas, aparte de esta racha de resultados que ha sacado al equipo sportinguista de la zona, tanto de ascenso directo como de la de playoff. Pues viene el Sporting con una baja importante como la de Cote, sancionado. Viene con una baja gravísima, la del portero, la de Rubén Yáñez, que se lesionó en ese partido contra el Zaragoza, en el que no le salió nada al Sporting y encima se les lesiona el portero, que por suerte no va a tener que pasar por el quirófano y quizás en un mes y medio, en 6 semanas aproximadamente, podremos volver a verle jugar bajo los palos de la portería del Molinón. Así que igual que le deseamos a Troncho una pronta recuperación, se la deseamos también a Rubén Yáñez, uno de los mejores porteros de la categoría de plata del fútbol español, que está haciendo un temporadón con el Sporting.
Así que para este partido se presume como titular a la portería sportinguista a Cristian Joel, que ya defendió la portería del Sporting en la recta final del encuentro contra el Real Zaragoza y haciendo un par de paradas bastante meritorias. Un Sporting de Gijón que podría recuperar a Insúa para el centro de la defensa y más aún viendo el nivel que últimamente está ofreciendo Robert Pierre, que el otro día pues tuvo un fallo bastante importante, como también se vio inmerso en las dos jugadas que acabaron en gol la jornada anterior en casa contra el Racing de Ferrol. Así que presumiblemente puede que Insúa, si está disponible y Miguel Ángel Ramírez estima que está en forma después de su lesión para ser del 11 titular, quizás forme pareja con Izquierdos o quizás con Robert Pierre en el centro de la defensa sportinguista. Un Sporting de Gijón que además de las bajas de Cote por sanción y de Yáñez por lesión, que son dos bajas muy importantes, pues tiene a Gio Sarfino, a Guille Rosas y a Campuzano, pues todavía saliendo de las lesiones que vienen arrastrando desde hace varias jornadas. Para colmo, Hassan sufrió un golpe en una jugada con Mollejo en el partido en la Romareda y es duda. Esta semana pues ha ido entrenando entre algodones Hassan, así que veremos si llega este talentoso jugador de banda para disputar el derbi contra el Real Oviedo. Así que aparentemente complicado para el Sporting por la mala racha de resultados, por los jugadores lesionados y por la mala dinámica que viene protagonizando el cuadro rojiblanco en los derbis asturianos. Insisto, el Sporting lleva 8 derbis sin vencer al Real Oviedo. Veremos qué ocurre. Auténtico partidazo el que veremos en el Molinón. Ambientazo sin lugar a dudas en ese Sporting de Gijón, Real Oviedo. Un encuentro en el que los equipos asturianos tratarán de vencer para saltar la zona de playoff de ascenso. Derbi asturiano, no se lo pierdan, el Sporting de Gijón, Real Oviedo. Y continuamos la jornada del sábado con otro partidazo, con otro equipo, con otro duelo entre equipos que quieren soñar a lo grande esta temporada. Se enfrentan en los campos de Sport del Sardinero el Racing de Santander y el Español de Barcelona. El Racing de Santander, que rompió una racha de 3 derrotas consecutivas el pasado fin de semana, venciendo en Lezama por 0-1 a la Sociedad Deportiva Amorebieta. Un Racing de Santander que afronta este partido contra el Español con la ilusión de encadenar su segunda victoria consecutiva para volver a engancharse a esa lucha por el playoff de ascenso. La verdad que el inicio de año fue duro para los pupilos de José Alberto, que finalizaron sextos la primera vuelta y se fueron alejando poquito a poco de esa zona de playoff con esas 3 derrotas consecutivas. Sangali será baja por sanción en el cuadro racinguista. Eso sí, José Alberto va a recuperar a Íñigo Vicente, sancionado, que no estuvo la pasada semana, y también Andrés Martín, que estaba sancionado desde que jugaron contra el Cartagena y fue expulsado y cumplió 2 partidos de sanción. Puede que vuelva Mantilla, por lo menos lo ha hecho a los entrenamientos, pero es duda porque va a tener poco margen de ritmo de entrenar después de la lesión del lateral derecho titular esta temporada del Racing de Santander. Así que será duda Mantilla, al igual que lo son Germán y Rubén Alves, los centrales que han tenido molestias a lo largo de esta semana. Veremos si son finalmente de la partida o no. Yo creo que tanto Germán como Rubén Alves tienen más papeletas de jugar este partido que el propio Mantilla. Veremos qué ocurre finalmente. El que no va a estar es Grenier, el jugador francés, este mediocentro que vuelve a caer lesionado y no podrá ser pues una base disponible para José Alberto para confeccionar su 11 titular ante un rival complicado siempre, el Español, que tiene una plantilla pues de las más fuertes, por no decir la más fuerte de la segunda división. Pero es que el cuadro periquito, las cosas fuera de casa no le van bien. El equipo dirigido por Luis Miguel Ramis, desde que está este entrenador al frente de la nave, pues no ganan fuera de casa. Un Español que lleva 7 jornadas consecutivas tropezando en sus desplazamientos. 3 empates y 4 derrotas son los guarismos que ha firmado el Español en sus últimos 7 desplazamientos. El equipo periquito que verá si llegan a tiempo para este partido tanto Puado como Brian Oliván, que han sido bajas por lesión en las jornadas anteriores, y sobre todo la posible reincorporación de Puado al 11 titular está siendo muy valorada, mirada con lupa en tierras catalanas. Y es que en el entorno del Español la afición está disgustada con las últimas actuaciones de Pere Milla, un jugador que viene de marcar diferencias en otros equipos en segunda, de jugar en primera. Y bueno, se espera algo más en el Stade Front Stadium de Cornellá de este futbolista que no marca desde el mes de noviembre. Se vacía, corre, genera espacio, es alabado por compañeros como Brad Way, de que lleva muchos goles este delantero, y agradece a Pere Milla el esfuerzo que hace y que muchos de esos goles llegan por todos los movimientos que protagoniza este medio punta. Pero es que le están perdiendo con la paciencia en Cornellá. El pasado fin de semana contra el Español pues se le silbaba cada vez que tocaba
pasaba el balón a Pere Milla. Así que veremos si vuelve a ser titular, que lo está haciendo con Rami prácticamente siempre, o si Puado, si llega disponible para este partido, le acaba supliendo en ese 11 titular. El Español en mala racha fuera de casa, pero pese a ello está metido en la zona de playoff, es cuarto clasificado con 41 puntos. Tratará de vencer para no solo permanecer en la zona de playoff, sino tratar de saltar la descenso directo, pero ojo que si pierde el cuadro periquito podría abandonar la zona de playoff. Así de apretada está la zona alta de la clasificación. El Racing, como decía, a 4 puntos del playoff, quiere ganar para engancharse a esa lucha donde el Español quiere seguirse haciendo fuerte. Y ahora vamos a hablar de los partidos que se juegan el domingo, que van a ser 5, empezando por el que se jugará el domingo a la 1 de la tarde hora canaria, 2 de la tarde hora peninsular, en el Estadio de la Cerámica, donde se van a medir dos de los equipos que peor en forma están del año 2024, como son el Villarreal B y el Club Deportivo Tenerife. El Villarreal B, pues sin ir más lejos, es el peor equipo de 2024. Tan solo han sumado un puntito, un empate, el Villarreal B, y han sufrido 3 derrotas, marcado tan solo 3 goles y encajado 10. O sea, una diferencia de -7 el Villarreal B en esta segunda vuelta, la verdad que bastante mala, la que está protagonizando el filial del submarino amarillo. En su defensa decir que todas las derrotas que ha sumado, las 3 han sido a domicilio. El 4-1 contra el Cartagena, el 2-1 con el Español y el 3-0 contra el Mirandés son derrotas a domicilio que ha protagonizado el Villarreal B. Empataron en casa con la Sociedad Deportiva Huesca y eso, en casa, es el único rayo de esperanza que parece mantener el Villarreal B en los últimos tiempos, porque el filial del submarino amarillo no ha perdido en sus últimos 5 partidos como local. Lo que pasa es que han arrancado muy mal la segunda vuelta y han caído en puestos de descenso después de sumar un punto de 12 en este año 2024. Un Villarreal B que tiene también bastantes bajas, bastantes dificultades para el filial amarillo. No jugará Pablo Íñiguez, que está lesionado. Son dudas Tasende y Carlos Romero, que ya estuvieron ausentes la semana pasada, y veremos si llegan a jugar el partido contra el Tenerife. Y además, a lo largo de esta semana, los delanteros Alex Forés y Ferrari pues tampoco se han ejercitado con normalidad, así que se puede presentar totalmente el cuadro del Villarreal B para este partido contra el Club Deportivo Tenerife. El Villarreal B, que tratará de romper su mala racha de 2024 y seguir fortaleciéndose en casa para tratar de abandonar la zona de descenso donde se encuentren inmersos, ante un Club Deportivo Tenerife que está pues también en muy mal momento. Si el Villarreal es el peor equipo de 2024, el Tenerife es el quinto peor equipo de la segunda vuelta. El Tenerife ha sumado tan solo 2 puntitos, merced a 2 derrotas y a 2 empates. Un golito a favor tan solo el que le marcó Corredera al Sporting de Gijón y 3 goles que ha encajado el equipo blanquiazul. Un Tenerife que lleva 6 jornadas sin ganar, que ha sumado 3 de los últimos 18 puntos, que si miramos más hacia el pasado, pues ha sumado tan solo 12 puntos de los últimos 45 disputados. Y la verdad que en la isla hay un rum muy fuerte en torno a la figura del entrenador, de Asier Garitano. Esta semana pues ha habido una gran polémica porque desde la Federación de Peñas del Tenerife pues se pidió a la directiva que se tomaran medidas para revertir la situación. Además hay peñas que han mostrado su disconformidad con ese comunicado porque no se les ha consultado al respecto, incluso perteneciendo a la Federación de Peñas, así que cierta desunión en cuanto a la opinión de la afición, la figura del entrenador en entredicho. Han salido ante los medios de comunicación Santiago Pozas y Mauro Pérez desde la directiva tinerfeñista para pues decir un poco que la continuidad o no del técnico pues se verá según sean los resultados de las futuras jornadas. Así que de momento confían en él, en Garitano, en el entorno de la directiva blanquiazul, pero una posible prolongación de estos nefastos resultados que lleva el Tenerife obteniendo desde las últimas 15 jornadas pues podría acabar con la destitución de Garitano. Veremos si eso termina ocurriendo o no. De momento lo que le afronta el Tenerife es un partido nuevamente fuera de casa contra un Villarreal B que ya venció a los blanquiazules en la primera vuelta por 0-1, la única victoria del Villarreal B como visitante en la presente campaña. Dos equipos que tratan de recuperar la sonrisa. El Villarreal B que quiere salir del descenso venciendo un Tenerife que no levanta cabeza y que quiere cortar esa mala racha para no solo intentar mirar un poco hacia arriba, sino para no empezar a mirar hacia abajo. Villarreal B Tenerife en la Cerámica para dar el pistoletazo de salida a la jornada del domingo, que va a continuar con un duelo de equipos en descenso que se va a jugar a las 3:15 hora canaria, 4:15 hora peninsular en el Estadio de Santo Domingo, y que va a medir a la agrupación deportiva Alcorcón con el Fútbol Club Andorra. Dos equipos en descenso, pese a que el Andorra empató fuera la semana pasada en el Heliodoro, y pese a romper esa racha de 4 partidos perdidos que llevaba, no le dio para abandonar la penúltima plaza. Y un Alcorcón
que estaba fuera del descenso, pero que ha vuelto a esa zona roja después de perder de manera dolorosa en el último minuto contra un rival directo como la Sociedad Deportiva Huesca la semana pasada en el campo del Alcoraz. Pese a esa derrota, el Alcorcón con Nafti, que no firma malos números. 8 partidos lleva Nafti al frente del Alcorcón. 2 derrotas en el primer partido, en su debut liguero, en el Heliodoro contra el Tenerife por 1-0, y esta última contra la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz, pero en medio, pues 3 victorias y 3 empates ha firmado el Alcorcón bajo la batuta de su nuevo entrenador, así que tratará el Alcorcón de Nafti de recuperar la senda de la victoria y la senda de puntuar para abandonar esa zona de descenso. No estará disponible Iago López, el lateral derecho, que está sancionado y se perderá este duelo ante una Andorra que, lo que decía antes, empató en el Heliodoro la semana pasada para romper una racha de 4 derrotas consecutivas. Una Andorra que acumula ya 7 jornadas sin conocer la victoria. Situación desesperante para los pupilos de Eder Sarabia, que afrontan su segundo partido consecutivo lejos del Estadio Nacional de Andorra. Veremos si hacen bueno el punto que cosecharon en el Heliodoro, ganando a un rival directo como la agrupación deportiva Alcorcón. Para ello, pues podrán contar con su último fichaje, Jorge Pombo, que llega procedente de Racing de Santander, donde no estaba teniendo protagonismo bajo las órdenes de José Alberto. Pombo viene a reforzar a la Andorra, que tratará de vencer al Alcorcón tal y como hicieran la primera vuelta. Ojo que en el partido que disputaron en el Estadio Nacional de Andorra se impuso el equipo tricolor por 2-0. Dato a tener en cuenta para algo la verdad particular, porque sin lugar a dudas Alcorcón y Andorra están llamados a protagonizar una encarnizada lucha por la permanencia, no solo en este partido, sino lo que resta de temporada. Alcorcón Andorra lucha por salir de la zona de descenso en Santo Domingo. Continuamos con otro partido, el que tendrá como protagonista a un equipo que está en la zona baja, que es el FC, el Cartagena, que a diferencia que Alcorcón y Andorra puede celebrar esta semana que está fuera de la zona de descenso. El Cartagena, que recibirá al Club Deportivo Mirandés en Cartagonova. El Cartagena, el mejor equipo hasta el momento del año 2024, con 10 puntos en 4 partidos, 3 victorias que logró de forma consecutiva ante el Villarreal B por 4-1, ante el Racing de Santander por 0-2 y ante la Morevieta por 1-0, y además la semana pasada empataron 1-1 en su visita al Albacete Balompié. Y con ese puntito, por fin el Cartagena logró abandonar la zona de descenso. Chapó para el equipo albinegro desde la llegada de Calero, pues al final han dado con la tecla, con el camino a seguir para salir de una situación clasificatoria muy complicada que atravesaba el FC hace varios meses. Así que enhorabuena para ellos, pero simplemente han salido del descenso. Ahora viene la lucha, ahora viene continuar sin caer en zona de descenso y empezarán esa pelea ante un rival que no está en mala forma. El Cartagena se va a venir a un Club Deportivo Mirandés que llegó a acumular una racha de 8 jornadas sin perder hasta que hace 15 días visitó Ipurúa y cayó con el Eibar, pero es que se repuso de esa derrota goleando por 3-0 al Villarreal B el pasado fin de semana en Andúba y dejando muy buenas sensaciones este Club Deportivo Mirandés, en el que podría debutar Dani Luna, un extremo procedente del Mallorca que viene en calidad de cedido y que podría tener sus primeros minutos con la elástica roja, al igual que lo tuvieron la semana pasada el lateral Méndez y el delantero Lagumina. Así que veremos si el Mirandés le sigue dando minutos a sus nuevos fichajes y es capaz de cosechar un buen resultado en Cartagonova, para pues seguir tranquilo en la zona media de la tabla. El Mirandés, que ahora mismo está empatado a puntos con el Tenerife, más cerca de la zona de playoff que la de descenso, y eso, buscando pues que no se le acerquen los equipos que están más abajo en la tabla clasificatoria. Pero el Cartagena, nada de eso. El Cartagena, que quiere prolongar su buen momento de forma y sumar la tercera victoria consecutiva en casa y dejar de paso de ser el peor local de la categoría, que lo es el Cartagena en estos momentos, pese a que ha ganado sus 2 últimos partidos como local. En caso de lograr la tercera seguida en su estadio, el Cartagena abandonaría ese dudoso honor de ser el peor equipo local de la categoría. En Cartagonova, esta semana se ha hablado de la salida de Isaac Jansson, que se marcha al fútbol austriaco, se va a enrolar en las filas del Rally de Viena, y también se ha hablado del disgusto, del descontento de la afición, por lo menos así lo ha manifestado su Federación de Peñas, por el trato recibido por parte del Albacete Balompié. Ojo, que no de la afición del Albacete, con la que se llevan bastante bien, sino de las condiciones en las que el Albacete les recibió en el Carlos Belmonte. Primero, imposibilitando la entrada de alguna bandera que cumplía con todas las normas legales como para acceder al estadio del Carlos Belmonte. No se la dejaron entrar a alguna peña del Cartagena, pero es que además los baños que pusieron a disposición de prácticamente el millar de aficionados del FC que se desplazaron al Carlos Belmonte, pues cumplían unas condiciones de higiene bastante nefastas.
muy poquitos baños, apenas separación para baños masculinos y femeninos, inexistente, poca higiene. Ahí la verdad que le reprochan eso al Albacete los peñistas del FC del Cartagena. Veremos si olviden ese pequeño disgusto llevándose una alegría con una victoria que les permita mantenerse fuera de la zona de descenso, pero el Club Deportivo Mirandés, sin lugar a dudas, como siempre, se lo pondrá muy, pero que muy difícil a su rival. Cartagena, Mirandés en Cartagonova. Y ojo, que para cerrar la jornada del domingo nos quedan dos auténticos platos fuertes para esa tarde-noche de dominical. Empezamos a las 5:30 hora canaria, 6:30 hora peninsular. Plato fuerte, partido entre dos equipos en muy buen estado de forma. Se enfrentan en el Ipurúa la Sociedad Deportiva Eibar y el Real Zaragoza. Pues creo que es un partidazo muy atractivo. El Eibar lleva 5 jornadas sin conocer la derrota, 2 empates, 3 victorias, lleva 10 puntos de 12 posibles en esta segunda vuelta, está en muy buen estado de forma el equipo armero que va a defender zona de ascenso directo y enfrente va a tener a un Real Zaragoza que lleva ya 2 meses sin morder el polvo, 8 jornadas sin caer derrotado el equipo del Escudo del León con 3 victorias y 5 empates en esos últimos 8 partidos ligueros. El Zaragoza que en 2024 pues lleva 8 puntos de 12 posibles, buen arranque también del equipo maño en la segunda vuelta. Lo que le pasa al Real Zaragoza es que pues, va a afrontar un partido a domicilio. Y es que a domicilio el Real Zaragoza no gana desde la 9ª jornada, cuando le ganaron por 0-1 a la Andorra. Ya ha llovido demasiado y el Zaragoza pues no termina de volver a encadenar un buen resultado a domicilio desde entonces. Y es que encima visita a un Eibar, que es uno de los mejores locales de la categoría. El equipo armero tan solo ha perdido un partido ante su público y lo hizo en la 4ª jornada ante el que es ahora líder de la categoría, ante el Club Deportivo Leganés. Un Eibar que después de la disputa de las primeras 25 jornadas pues nos deja unos datos cuanto menos curiosos. El equipo armero es el equipo más goleador de segunda división con 41 goles a favor. Pues hasta ahí bien, porque la verdad que el Eibar tiene una delantera espectacular. Pero es que luego el Eibar es el equipo que lidera la clasificación de fueras de juego. Es el equipo que más veces ha incurrido en posición antirreglamentaria el Eibar, con 75 fueras de juego sancionados en su contra. Pero es que además el equipo armero es el equipo que más penaltis ha visto que se han pitado en su contra. Hasta 8 penas máximas se han pitado en contra de los pupilos de Joseba Echeverría. Datos cuanto menos curiosos todas esas clasificaciones que encabeza el equipo armero. En este partido, el Eibar tratará de defender la zona de ascenso directo ante el Real Zaragoza, al que ya venció en la primera vuelta por 2-3, protagonizando una gran remontada en la Romareda. El Eibar, que es segundo, como decíamos, con 42 puntos, y el Zaragoza, que llega décimo con 36. Pero ojo, que si el Zaragoza gana en Ipurúa, se quedaría tan solo a 3 puntitos del equipo armero, es decir, que el Real Zaragoza se metería de lleno en la lucha por el playoff de ascenso. Llegan los maños con la moral por las nubes después de ganar por 3-0 al Sporting de Gijón, pero eso sí, con la decepción y con la desilusión, con la pena de lo que le ha pasado a Raúl Guti. Raúl Guti, uno de los fichajes de invierno de Real Zaragoza, volvía a la que era su casa, volvía a la Romareda. Raúl Guti fue titular contra el Sporting de Gijón y desgraciadamente, después de protagonizar una notable primera parte y tener una clara ocasión que envió al palo en la segunda, en esa acción precisamente Raúl Guti se llevó un golpe que le fracturó la rótula de la rodilla derecha. Una pena, 4 o 5 meses que va a estar en el dique seco Raúl Guti, gravísima lesión. La verdad que Zaragoza Sporting de Gijón nos dejó la lesión del guardameta Yáñez del Sporting y esta pues desgraciada acción en la que se le rompió la rótula a Raúl Guti y se perderá prácticamente lo que resta de temporada. Así que fuerte el abrazo para él. Una pena porque tenía ganas de volver a la Romareda, lo hizo como titular y no se merecía para nada ese desenlace. 4 o 5 meses de lesión y el Real Zaragoza que no le queda otra que mirar en el mercado jugadores para suplir esta baja de larga duración. Y el director deportivo Cordero parece haberse fijado en José Campaña, el jugador que militaba en el Levante antaño y que también se quedó sin equipo después de sufrir una grave lesión y que actualmente pues no está en ningún equipo enrolado, así que podría ser un recambio para Raúl Guti, este futbolista Campaña. Veremos si finalmente acaba cristalizando o no ese refuerzo para el Real Zaragoza. Lo dicho, partidazo en Ipurúa entre Eibar y el equipo maño. Para continuar, para poner el punto y final a la jornada del domingo, pues partidazo en el Plantío, donde el mejor local de la categoría, el Burgos, recibe a una de las sensaciones de la temporada 2023-2024, como es el Racing de Ferrol. Lo dicho, vaya partido entre el mejor local, entre un Burgos que quiere seguirse siendo fuerte en el Plantío para acercarse a la zona de playoff de ascenso, que tan solo tiene a 4 puntos de distancia, pero es que enfrente tiene pues al tercer clasificado, un Racing de Ferrol que está haciendo una temporada de ensueño.
sueño en este su regreso a la categoría de plata del fútbol español. El Burgos, invicto en casa, 8 victorias y 4 empates. Encima recuperan a Curro, que la semana pasada estaba sancionado. Un Burgos que busca su tercera victoria consecutiva en el plantío. En la primera vuelta llegaron a lograr hasta 5 seguidas. Así que buscarán la tercera después de imponerse en los 2 partidos que han disputado en casa en el año 2024. Un Burgos que en esta semana pues ha escuchado a su director deportivo, a Michu, decir que a lo mejor no sigue la temporada pasada. Es que en el Burgos hay muy poquitos efectivos, una plantilla bastante corta, la del equipo dirigido por Bolo. Han fichado a 2 jugadores, es verdad, que han fichado tanto a Arroyo como a Johnny Montiel, pero hay muchas renovaciones pendientes en el Burgos y Michu pues se ve que lo está pasando un poquito mal, que anda algo estresado y bueno, pues ha anunciado que quizás no siga el término de la temporada. Ante eso, pues desde las peñas del Burgos se le ha trasladado un apoyo incondicional. Michu, quédate, es el lema que ha sonado respecto a este tema en los alrededores del plantío, así que todo el apoyo de la afición del Burgos para su director deportivo, para Michu, que veremos si finalmente o no continúa al frente de los hijos del frío. El Burgos que se enfrenta a un Racing de Ferrol que, ojo, fue el primer equipo ante el que el Burgos sumó puntos esta temporada fuera de casa. El Burgos, recordemos que perdió sus 7 primeros partidos a domicilio, la verdad es que cuesta creerlo, pero pasó así, perdió sus 7 primeros partidos fuera de casa del Burgos, y en el octavo puntuó en Amalata, donde se llevó un puntito en el tiempo de descuento 1-1 ante Racing de Ferrol con un gol de Ferniño, si no me falla la memoria. El Racing de Ferrol que viaja al plantío para intentar mantenerse en zona de playoff de ascenso y quizás asaltar la de ascenso directo, ya que está empatado con el Eibar en esa tercera plaza, segundo los armeros, tercero los gallegos, ambos con 42 puntos. Un Racing de Ferrol que no contará con Boy Delgado, que está sancionado. En cuanto a capítulo de jugadores que vuelven, pues se reincorpora a las órdenes de Parralo John García, que no estuvo disponible la semana pasada por lesión. En el capítulo de la defensa, buena noticia la de Alex Martín, que va a estar disponible pese a haberse retirado en el partido contra el Eibar después de llevarse un golpe la pasada jornada, así que buenas noticias en el centro de la defensa para el Racing de Ferrol. Y podría debutar su último fichaje, Pinchi, jugador que estaba jugando en la Liga Turca, canterano del Deportivo de La Coruña, que viene a reforzar esa zona de ataque del equipo ferrolano. Un Racing de Ferrol que está atravesando una racha de calendario bastante dura y la está solventando de manera muy notable. Vamos a hablar de los 5 últimos partidos que ha protagonizado el equipo gallego. Es que tela, se enfrentó para cerrar el año 2023 al Real Valladolid en Pucela y ganaron 0-1. Para empezar el año 2024 recibieron la visita del Español en Amalata, con el que empataron a 0. Después recibieron la visita del Real Oviedo, que les ganó por 1-3, siendo el primer equipo, el Carballón, en vencer en Amalata. El Oviedo en ese momento, el equipo más en forma de las 10 últimas jornadas, cuando llegó a jugar ese partido con el Racing de Ferrol. Pero es que después tenían que visitar el Molinón, con un Sporting en ascenso directo, y le ganaron por 1-2, y la semana pasada se enfrentaron a la Sociedad Deportiva Eibar en Amalata, y empataron a 1. Los 5 últimos partidos del Racing de Ferrol han sido contra equipos que están actualmente entre los 8 primeros clasificados de la tabla clasificatoria, y además ahora les toca jugar contra el mejor local de la categoría, como es el Burgos, en el plantío. Así que vaya calendario del Racing de Ferrol, y ante eso, tercero, con 42 puntos. Chapó lo del equipo de gallego, chapó lo del Racing de Ferrol, que está haciendo un temporadón en su regreso a la segunda división. Con ese Burgos Racing de Ferrol pondremos el punto y final a la jornada del domingo, pero es que para finiquitar la jornada tendremos el lunes un duelo de castellano-leoneses contra el castellano-manchego. Se enfrentan en el nuevo José Zorrilla, el Real Valladolid y el Albacete Balompié. 2 equipos que están en situaciones clasificatorias muy pero que muy diferentes. El Real Valladolid, que está quinto en la tabla con 40 puntos en zona de playoff de ascenso, mientras que el Albacete es 17º con 26, tan solo 1 por encima de la zona de descenso. Hablemos primero del Real Valladolid, el equipo local que, ojo, solo ha marcado el 1 de los 6 últimos partidos que ha disputado. Así que atraviesa un momento de dificultad el Valladolid de cara al marco rival, lo que eso no quita que el equipo pucelano pues, esté haciendo un notable año 2024. Es verdad que empezaron perdiendo contra el Burgos por un gol a cero en el plantío, pero después han sumado 2 empates muy meritorios fuera de casa en el Martínez Valero contra el Elche
y en Butarque contra el líder Leganés, y en medio de esos dos últimos empates pues le ganaron por 3-1 al Racing de Santander. No ha sido un calendario fácil para el Real Valladolid el que ha tenido en la segunda vuelta, y en las últimas 3 jornadas pues ha sumado 5 de 9 puntos bastante meritorios que tienen al equipo pucelano en la zona de playoff de ascenso. Y ojo, que esta semana pueden debutar 2 de los últimos fichajes de Real Valladolid. Puede debutar el central brasileño Lucas Oliveira, que llega procedente del Cruzeiro, y para luchar contra esa falta de gol que está atravesando últimamente el Valladolid, pues llega Álvaro Negredo. Se desvinculó del Cádiz en los últimos momentos del mercado invernal y recala el vallecano en las filas del Real Valladolid. Refuerzo de lujo con muchísima experiencia, Álvaro Negredo, para tratar de dar gol a la delantera del equipo pucelano. Y enfrente va a tener al Albacete Balompié, que como decíamos está coqueteando con la zona de descenso. Un Albacete que tiene unos números que desesperan y hacen temer lo peor a su afición. El Albacete lleva 6 jornadas sin conocer la victoria. Tan solo 2 empates y 4 derrotas ha sumado el Albacete en los 6 últimos partidos disputados en este 2024, y lleva tan solo un punto de los 12 posibles en las 4 primeras jornadas de la segunda vuelta. El Albacete, que es el segundo equipo más goleado, solo empeora sus cifras defensivas el Villarreal B, que ha encajado 40 goles, el Albacete ha encajado 38, y es el segundo equipo más goleado. Pero es que si miramos más hacia detrás, pues le pasa algo similar al Tenerife. Recordemos que el Tenerife llevaba, pues parecido al Albacete, 6 jornadas sin ganar, 3 empates y 3 derrotas del Tete, 2 empates y 4 derrotas del Albacete. Pero mirando hacia el pasado, hacia la jornada 9, pues desde ahí vienen los malos momentos para el equipo manchego. En las primeras 9 jornadas el Albacete ganó 4 partidos. Precisamente en esa 9ª jornada logró la que es hasta ahora su única victoria a domicilio, cuando ganó por 1-2 al Alcorcón. Es que encima de eso el Albacete fuera de casa solo ha sumado 6 puntos, una victoria, 3 empates y 8 derrotas lejos del Belmonte. Pues en esa jornada 9 el Albacete ganó por 1-2 en Santo Domingo al Alcorcón, y desde entonces el cuadro manchego solamente ha sumado 12 puntos de los 48 disputados. 2 victorias, 6 empates y 8 derrotas en 16 partidos. Ha perdido la mitad de esos últimos 16 partidos del Albacete. 12 puntos de 48 posibles, pues han situado al equipo dirigido por Rubén Albés al borde del precipicio, al borde del descenso. 26 puntitos, 1 por encima de Cartagena, Villarreal B y Alcorcón, 2 por encima de Andorra, y encima, valga la redundancia, van a visitar al Real Valladolid, un equipo pues con bastante potencial y que quiere seguirse haciendo fuerte en casa para mantenerse en zona de playoffs de ascenso. Encima, para el Albacete, más malas noticias o noticias poco agradables, como la marcha del director deportivo Alfonso Serrano, que después de cerrarse el mercado de invierno dijo que rompía su relación contractual con el cuadro manchego y hacía las maletas. Así que el Albacete, aparte de verse inmerso en esta mala situación de resultados, preocupante situación clasificatoria, pues tendrá que buscar un director deportivo que les ayude a planificar la próxima temporada. Pero sin lugar a dudas, lo que le interesa a los manchegos ahora mismo es revertir esa mala racha de resultados, lograr su primera victoria de 2024 y alejarse de la zona de descenso que tan cerquita tiene ahora el cuadro dirigido por Rubén Albés. Valladolid, Albacete, los pucelanos a consolidarse en playoff y quién sabe si meterse en zona de ascenso directo, los manchegos, el Albacete, a tratar de alejarse de la quema. Y esa será la jornada número 26 de la segunda división. Como ven, pues una jornada llena de partidos muy atractivos, con equipos con urgencias por abajo, con ambición por arriba, con duelos directos. La verdad que va a ser una jornada muy interesante, con ese plato fuerte como es el derbi asturiano que van a protagonizar el Sporting de Gijón y el Real Oviedo el sábado en el Molinón. Una jornada que no deben perderse, la jornada número 26, de la que espero pues leer sus comentarios. ¿Qué partido será el que no se van a perder? ¿Qué esperan de resultados? ¿Cuál va a ser la campanada? Coméntenlo, denle a me gusta y suscríbanse al canal de Santuario Blanquiazul para no perder detalle ninguno de la actualidad de la segunda división del fútbol español. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto en el siguiente.